Buenas noches, soy Haroldo Sánchez y hoy hemos preparado otro especial a fondo acerca de la trata de niños, con énfasis en el drama de la explotación sexual. Este es un tema que, si bien comienza a escucharse en el ámbito legal, todavía pasa desapercibido por la sociedad. Sin embargo, a veces escuchamos de jóvenes menores de edad quienes desaparecen y podrían estar siendo víctimas de este flagelo. Por esa razón y para prevenir, es importante conocer que este fenómeno es verdaderamente criminal. La energía nos llena el tanque para llenar el tuyo. Blue Oil presenta. Los niños son los seres más importantes en una sociedad que debe de cuidarlos y respetarlos para que luego sean personas de bien. Detrás de lo borroso de estas imágenes hay rostros de niñas y adolescentes que han sido víctimas de un comercio, que muestra cómo en estos tiempos la trata de personas está presente y es un drama de esclavitud. Son vidas humanas que se les ha tratado como objetos que se venden a distintas redes criminales para lucrar con ellas. Las finalidades a las que se puede ser sujeto en la trata de personas van desde las adopciones irregulares, el trabajo forzado, hasta la explotación sexual. Trata de niños. Como en muchos actos criminales, la trata de personas se ve invisibilizada en la sociedad y es un tema tabú, desconocido por la mayoría de familias. Yo quisiera resumirlo como en una palabra sencilla, y la trata de niños no es nada más y menos que la explotación de niños. Yo sé que a nivel jurídico y a nivel legal se le da una conceptualización muy amplia, ¿no? Pero a veces a la sociedad le cuesta un poco entender e interpretar lo que es la trata de personas o la trata de niños en este caso. Y nosotros siempre lo resumimos como la compraventa de niños, como el negociar con un niño o una niña, donde terceras personas se benefician de este comercio de niños que definitivamente es un delito. Realmente es un fenómeno delictivo que consiste en cuando personas adultas retienen o captan niños bajo engaño normalmente, con el objeto de venderlos en algunos casos, digamos cuando hablamos de bebés, o con el objeto de explotarlos sexualmente. Esto se da principalmente con adolescentes mujeres, o con el objeto de explotarlos económicamente, lo cual también se da con adolescentes, tanto hombres como mujeres. La trata de niños y especialmente la explotación sexual de menores es un problema en todo el mundo y para los expertos es un abuso que se comete desde el pasado. El tema de trata para niños y niñas con explotación sexual tiene sus raíces históricas desde hace mucho tiempo. No es un problema nuevo, es un problema que también viene enmarcado desde el hecho del género, del machismo. El pensar que hay niñas y adolescentes o niños y adolescentes que pueden satisfacer a los adultos o a las adultas en relaciones sexuales. Sobre todo este fenómeno afecta más a las niñas y a las adolescentes, aunque no es exclusivo de las niñas y las adolescentes. También hemos encontrado casos de niños varones que son explotados sexualmente. Aún dentro de esta modalidad de la explotación sexual, pueden existir otras submodalidades, como por ejemplo la pornografía infantil, que es una forma de explotación sexual donde a través de imágenes o la grabación de videos se explota o se comercializa con los cuerpos de los niños y de las niñas. Esas serían de las modalidades más dramáticas y más difíciles porque se atenta no solo a un derecho humano de los niños y las niñas, sino que también se atenta en contra de la dignidad de los niños. Las causas son diversas y al reunir la experiencia de distintas organizaciones que velan por erradicar la explotación sexual en menores, se ha identificado algunas de ellas. La pobreza, el ser víctima de engaño o manipulación al intentar buscar un mejor futuro, la falta de comunicación familiar, el abuso sexual o psicológico dentro del hogar, la falta de educación, el ser vendido por un familiar o por una persona de confianza,
o secuestro. Otro de los factores que permiten la trata de niños y adolescentes son las condiciones favorables que encuentran las bandas criminales en los países. Este es un fenómeno mundial del cual Guatemala no está excluido. Sin embargo, por ser un país que reúne ciertas características geográficas, se convierte en un país no solo receptor, también es un país expulsor. Hay muchas niñas que van a otros países, que son sacadas ilegalmente del país y que son explotadas en Estados Unidos o en países europeos. También es un país puente porque por Guatemala pasan muchas niñas que son explotadas en México o que son explotadas en los Estados Unidos. Las causas de por qué en Guatemala es un país donde hay mucha trata de niños, de niñas y de adolescentes, está relacionado con el tema de la impunidad. Obviamente los tratantes, los criminales buscan países en donde el sistema de justicia sea muy débil para poder realizar todo este tipo criminal con total impunidad. Guatemala, pues sabemos que lamentablemente es un país en donde hay altos niveles de impunidad, principalmente crímenes contra la infancia. A pesar que cada día se habla más del tema, todavía hay detalles por descubrir en la explotación sexual. No hay estadísticas, lamentablemente, por el mismo hecho de que es un fenómeno criminal. Entonces no se conoce realmente cuántas niñas están sufriendo y cuántos niños están sufriendo de esclavitud sexual. Sin embargo, por los operativos que ha hecho el Ministerio Público, se ha podido detectar muchísimos casos en donde las mismas víctimas han dicho que han sido explotadas conjuntamente con otras adolescentes en dormitorios que las tienen de 3, 5, 6 adolescentes que están siendo explotadas. Digamos que el tema de explotación sexual en ese sentido es bastante crítico porque es un fenómeno que se está dando pero que no se conoce. Para intentar frenar este flagelo con menores y adultos existen tratados internacionales que han permitido que los gobiernos como Guatemala trabajen por erradicar la explotación sexual y laboral. Naciones Unidas firmó un convenio internacional en el año 2005, ratificado por el gobierno guatemalteco, lo que permitió reformas a la ley. A partir de ese momento, Guatemala trata de legislar a través de reformas y combatir el delito de trata de personas. En virtud de ello, en el 2005, el tipo de trata de personas sufre la primera reforma. Entonces, anteriormente a ello, Guatemala únicamente sancionaba la trata de personas a quien introdujera, facilitara la entrada o salida del país de mujeres para su prostitución, con pena de 1 a 3 años y multa de 10,000 quetzales. El contar con una ley específica sobre violencia sexual, explotación y trata de personas permite la persecución y castigo a cada uno de los actores que participan en la estructura de estas redes, consideradas como crimen organizado. Más adelante veremos cómo operan las bandas criminales en la explotación sexual. Existen distintas modalidades en la explotación sexual. Algunas víctimas son expuestas en casas cerradas, prostíbulos, residencias alquiladas y otras son llevadas a los lugares que el cliente solicita. Las consecuencias son terribles para estos seres que sufren de este comercio ilícito. Es momento de hacer una pausa, pero vamos a volver con más de este especial a fondo.